Todos en el pueblo se reían de Mason Briggs, un mecánico en quiebra que pasaba las noches hurgando en depósitos de chatarra y hablando con chatarra oxidada como si fuera oro. Pero cuando soldó un motor rugiente a partir de basura literal, sucedió algo inimaginable. Al día siguiente, un camión siniestrado llegó a su destartalado garaje. El conductor, propietario de un equipo de NASCAR. Lo que dijo en el momento en que salió cambió la vida de Mason para siempre. Esta historia atrapará tu alma y nunca te soltará. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. El sol aún no había salido cuando Mason Briggs se limpió la grasa de los dedos y miró el motor a medio construir que yacía como una bestia en el suelo de cemento agrietado. No parecía gran cosa. Metal oxidado, tornillos desparejados, restos de un compresor de refrigerador y piezas de una cortadora de césped rota. Nada de esto encajaba. Pero para Mason, era más que basura. Fue supervivencia. Todas las noches, después de sus turnos en Dalles Discount Garage, mientras el mundo dormía, él trabajaba solo en su cobertizo con una única bombilla parpadeante encima de él. Los vecinos lo llamaron loco. Incluso su ex jefe le dijo que nunca construiría nada que no fuera decepción. Mason una vez había soñado en grande. Cuando era niño, él y su padre, un veterano de Vietnam, solían tumbarse bajo las estrellas y escuchar las carreras de NASCAR en una vieja radio AM. Hablarían de construir motores que pudieran volar más rápido que el viento. Pero cuando su padre falleció, el mundo de Mason quedó en silencio. Las facturas se acumularon. Los sueños murieron lentamente, ahogados por la realidad. Abandonó la escuela de ingeniería y aceptó cualquier trabajo que pudo conseguir. Cambios de aceite, cambios de pastillas de freno, cualquier cosa para mantener las luces encendidas en el remolque que compartía con su perro anciano, Rusty. Ahora, en el silencio de la madrugada, tocó el frío acero de su creación. No tenía ningún plan, solo instintos, solo dolor, solo el eco de una promesa que una vez susurró a la tumba de su padre. Construiré algo que importe. Las paredes que lo rodeaban estaban cubiertas de bocetos, medidas hechas a mano, notas manchadas de café y listas de piezas escritas en cajas de cereales rotas. Sus manos estaban cubiertas de cicatrices, pero sus ojos, esos ojos azules exhaustos, aún tenían fuego. A las 6:42 de la mañana, cuando el sol se filtraba a través de las grietas de las paredes del cobertizo, Mason tiró de la cuerda. El motor tosió. Entonces, nuevamente, se quedó sin aliento. Un tirón más y rugió. No como un motor normal, no como nada construido en una fábrica. Este personaje cabeza rugiente. Gruñó profundamente como si recordara cada mano que lo había tirado. Mason dio un paso atrás y su pecho se elevó como el de un hombre que acaba de devolver la vida a algo muerto. Las lágrimas llenaron sus ojos. Rusty ladró desde la esquina. Mason sonrió por primera vez en semanas, pero nadie lo sabía. Sin cámaras, sin reporteros, sin una multitud que lo aclama, solo un mecánico arruinado con una sudadera desgastada, rodeado de humo y sueños. Esa tarde, mientras comía una lata fría de frijoles con Rusty, Mason escuchó el crujido de los neumáticos sobre la grava afuera. Se puso de pie lentamente, esperando tal vez una grúa u otro cliente que quisiera trabajo barato. Pero lo que ocurrió no era normal. Era una camioneta de color negro azabache. Limpio, pulido, caro, el tipo de camión que nunca visitó esta parte de la ciudad. Los dedos de Mason se tensaron. La puerta se abrió. Un hombre alto con gafas de sol de aviador y botas de vaquero salió. Miró a su alrededor, respiró hondo y luego caminó directamente hacia Mason. Y antes de que Mason pudiera hablar, el hombre dijo algo que casi hizo que su corazón se detuviera. Las botas del hombre crujieron contra la grava mientras avanzaba. Su presencia irradiaba confianza y misterio. Mason se quedó congelado, sin saber si saludarlo o alcanzar la llave inglesa oxidada que estaba cerca.
El hombre extendió la mano y dijo, «Me llamo Carter West. Soy dueño de Vestline Motorsports. Escuché un ruido desde esta dirección esta mañana. Ese sonido no era solo un motor. Fue algo diferente». Mason parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado correctamente. Vestline Motorsports no era un nombre que la gente de este vecindario usara a la ligera. Fue uno de los mejores equipos de NASCAR del país. La sola idea de que alguien como Carter West apareciera en un lugar como ese, un cobertizo destartalado en el borde de la nada, parecía irreal. Mason se secó lentamente la mano en sus jeans y estrechó la de Carter, con un agarre inseguro. Carter pasó junto a él sin preguntar y miró dentro del cobertizo. Sus ojos recorrieron el caos, las paredes cubiertas de bocetos, las pilas de chatarra, el motor aún caliente por su primer rugido. Se agachó junto a él y pasó la mano sobre la superficie. «¿Qué es esto?», preguntó sin levantar la mirada. Mason se aclaró la garganta. «Lo construí con chatarra. Tomé partes de cosas rotas. Aires acondicionados, cortadoras de césped y un motor de moto de nieve averiado. No es bonito, pero funciona». Ahora Carter se encontraba de frente a él. «Tú construiste esto solo sin respaldo, sin soporte técnico, sin equipo». Mason asintió, sin estar seguro de a dónde quería llegar esto. Carter se quitó las gafas de sol y lo miró directamente a los ojos. «¿Tienes idea de lo que has hecho aquí?», él preguntó. Mason simplemente se encogió de hombros. Había pasado tanto tiempo ignorado que ni siquiera sabía cómo aceptar los elogios. Carter continuó, «Este motor, si lo que oigo es cierto, podría cambiar muchas cosas. ¿Te importa si lo miro más de cerca?». Mason se hizo a un lado y observó cómo Carter comenzaba a examinar cada perno, cable y soldadura como un cirujano estudiando un milagro. Pasaron los minutos, luego más. La expresión de Carter pasó de la curiosidad a la incredulidad. «¿Quién te enseñó a diseñar así?», finalmente preguntó. «Nadie», dijo Mason. «¿Solo años de fracasar y aprender y no rendirse?». Carter asintió lentamente y luego se giró para mirar a Mason nuevamente. «¿Sabes por qué estoy realmente aquí?». Mason meneó la cabeza. Carter señaló hacia el camión. «Estaba en la ciudad reuniéndome con un proveedor cuando recibí una llamada de uno de mis exploradores. Estaba conduciendo por aquí cuando escuchó su motor y me llamó inmediatamente. Dijo que sonaba como algo que nunca había oído antes. Dejé todo y conduje hasta aquí». Mason se quedó mirando, todavía sin creer lo que estaba sucediendo. Carter caminó hasta su camioneta, metió la mano y sacó una computadora portátil. «¿Tienes tiempo para mostrarme las especificaciones? Quiero ejecutar esto a través de algunas simulaciones. Quiero saber si lo que creo que acaba de pasar realmente ocurrió». Mason dudó y luego buscó sus notas y dibujos dispersos. Manchas de café y líneas de lápiz borrosas, esquinas rotas y bordes curvados por la manipulación. Se los entregó a Carter, quien los estudió en silencio. Rusty ladró suavemente desde la esquina. Mason lo miró y susurró, «Esto es real, muchacho». Carter finalmente miró hacia arriba. «Mason, si estos números se mantienen, te haré una oferta que podría cambiar tu vida». Mason sintió que el mundo se inclinaba por un momento. Se agarró al borde del banco de trabajo para estabilizarse. Por primera vez en años, el dolor en su pecho, aquel construido a partir de años de rechazo y fracaso, se suavizó. Algo estaba viniendo. Algo grande. Pero no tenía idea de qué tan grande era. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Carter finalmente cerró la computadora portátil. La sala se sentía cargada de anticipación. Cada segundo se extendía mientras Mason esperaba lo que vendría después. Carter levantó la vista y dijo lentamente, «Mason, estas pruebas confirman lo que temía y esperaba a la vez. Su motor es único en la industria. La eficiencia, la potencia y la capacidad de adaptarse a diferentes combustibles. Es revolucionario». El corazón de Mason latía tan fuerte que pensó que Carter debía oírlo.
¿Pero por qué a alguien como tú le importaría un mecánico averiado en un pueblo pequeño? Mason preguntó, con las palabras atascándose en su garganta. Carter sonrió, pero no era una simple sonrisa. Era el tipo de sonrisa que se había formado a lo largo de años de ver el talento aplastado por las circunstancias. Porque me veo reflejado en ti, dijo. Empecé en un pequeño garaje como este. Sin herramientas sofisticadas, sin mucho dinero, solo pasión y la negativa a rendirme. Sé lo que significa que ignoren tu talento. Lo que tienes aquí, Mason, es un don, y quiero ayudarte a compartirlo con el mundo. El peso de las palabras de Carter presionó a Mason. Volvió a mirar el motor, la torpe y remendada creación que había consumido gran parte de su vida. ¿Qué quieres de mí? Mason preguntó en voz baja. Carter se acercó y le puso una mano en el hombro. Quiero incorporarte al equipo. Vestline Motorsports está listo para invertir en tu talento, brindarte recursos, ingenieros y una plataforma que pueda llevar este motor de un proyecto de garaje a un éxito rotundo en el circuito de NASCAR. Pero no será fácil. La industria es competitiva y despiadada. Te enfrentarás a críticos, escépticos y una presión que nunca antes habías conocido. Mason asintió lentamente. La idea de entrar en un mundo con el que solo había soñado era aterradora. Pero más que miedo, sintió una chispa, un destello de esperanza de que tal vez esta vez no se quedaría atrás. Estoy listo, dijo con tranquila determinación. Durante los siguientes días, Carter le presentó a Mason un mundo que le parecía al mismo tiempo emocionante y abrumador. Ingenieros con uniformes impecables, equipos de alta tecnología que brillaban bajo las luces intensas y un equipo que observaba a Mason como si fuera la respuesta a una oración que hacía tiempo que habían olvidado hacer. Le dieron una estación de trabajo y sus planos del motor fueron escaneados y estudiados por algunas de las mejores mentes del sector. A pesar de la emoción, las noches de Mason eran inquietas. Las dudas se infiltraron como sombras. ¿Qué pasaría si fracasara en ese gran escenario? ¿Qué pasaría si su motor no estuviera a la altura de las expectativas? Pero cada mañana, cuando veía a Rusty moviendo la cola afuera de su nuevo departamento y las notas de los mensajes de aliento de Carter, Mason dejaba esos miedos de lado. Una noche, Carter llamó a Mason al laboratorio principal. Tenemos una pista de prueba cerca, explicó Carter. Mañana pondremos a prueba tu motor. Si funciona, tu vida cambiará para siempre. El pulso de Mason se aceleró. El mundo que había soñado ya no estaba distante. Estaba allí, esperando que él diera un paso adelante y lo reclamara. Sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que estaba en juego nunca había sido tan importante, pero su esperanza tampoco. Mañana era el día en que todo podía cambiar. Mason respiró hondo y miró el motor una última vez. Esto ya no era solo chatarra. Era su futuro. El sol de la mañana apareció en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre la extensa pista de pruebas que parecía extenderse infinitamente. Mason estaba de pie junto al motor, ahora montado en un elegante bastidor de carreras diseñado por los ingenieros de Vestline Motorsports. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos ardían de concentración. Este era el momento que había soñado. El momento en el que todo se pondría a prueba, no solo su invención, sino su propia fe en sí mismo. Carter se acercó, con el rostro ilegible, pero con la mirada aguda. Esta no es una prueba cualquiera, Mason. Cada ingeniero aquí, cada patrocinador que esté mirando, te juzgarán por esta carrera. Esperan brillantez o fracaso. No hay término medio. Mason tragó saliva con fuerza. La presión era inmensa. Años de trabajo en ese estrecho garaje de noches de insomnio y fracasos interminables lo habían conducido hasta aquí. Lo entiendo, dijo con firmeza. No te defraudaré. El motor rugió al ponerse en marcha. Un sonido diferente a todo lo que la pista había escuchado antes. Era potencia bruta templada con precisión. Una armonía de piezas de desecho transformadas en una fuerza de la naturaleza.
Mientras Mason agarraba el volante y el coche aceleraba hacia la pista, la multitud de ingenieros, periodistas y propietarios de equipos contuvo la respiración. Vuelta tras vuelta, el motor funcionó impecablemente. Fue más allá de límites que antes se creían imposibles para una máquina de ese tipo. El flujo de datos procedente de los sensores mostró una eficiencia y una velocidad sin precedentes. Los susurros se extendieron entre la multitud. Esto no fue solo una prueba, fue una revelación. De repente, Mason sintió una oleada de confianza. El motor no solo funcionaba, sino que dominaba. Los escépticos ahora guardaron silencio y sus dudas fueron reemplazadas por asombro. Carter asintió con aprobación, y una extraña sonrisa irrumpió en su comportamiento habitualmente estoico. Cuando la última vuelta llegó a su fin, el coche redujo la velocidad y entró en boxes. La multitud estalló en aplausos y el sonido cayó sobre Mason como una ola. Salió con el corazón latiéndole con fuerza, pero firme. Las cámaras destellan, las voces claman por entrevistas y el equipo de deportes de motor Vestline lo rodea con un respeto innegable. Carter se adelantó y extendió su mano. Mason, has hecho algo extraordinario. Este motor cambiará la NASCAR para siempre. Estamos orgullosos de tenerte en nuestro equipo. Mason estrechó la mano con firmeza y una oleada de emoción lo invadió. Las luchas, las dudas, la soledad de su viaje, todo había valido la pena en este momento. Pero en el fondo, Mason sabía que esto era solo el principio. El mundo de las carreras era despiadado. Y ahora que tenía su atención, comenzaría la verdadera batalla. Miró la pista, imaginando las multitudes rugientes, las banderas a cuadros y la promesa de la victoria. Este era su destino, creado a partir de restos, impulsado por la pasión y alimentado por una determinación inquebrantable. El sol se ponía detrás de las montañas, pero el viaje de Mason apenas comenzaba. Cada latido del corazón hacía eco de la promesa de lo que estaba por venir. Éxito, reconocimiento y un legado que nadie podría ignorar. El sol se había puesto completamente, dejando la pista de pruebas bañada por frescas sombras y reflectores parpadeantes. Mason se quedó solo cerca del garaje. La adrenalina del día todavía corría por sus venas. Aunque la multitud se había ido y las cámaras estaban apagadas, su mente corría más rápido que cualquier motor que hubiera construido jamás. La victoria de la prueba fue innegable, pero fue solo el primer paso de un viaje mucho mayor. Sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Durante la última semana, la noticia de su innovador motor se extendió como un reguero de pólvora. Las redes sociales se llenaron de emoción, los foros de automoción estallaron en debates y los periodistas clamaban por descubrir la historia del mecánico de chatarra que construyó un motor de NASCAR. Pero en medio de los elogios, Mason sintió el peso de las expectativas sobre sus hombros. El mundo de NASCAR no era amable con los forasteros, y ahora cada equipo rival examinaba minuciosamente su diseño en busca de fallas o debilidades. Al amanecer, Carter apareció de nuevo, con expresión seria pero esperanzada. Mason, este motor tiene potencial para revolucionar el deporte, pero los fabricantes no se quedarán de brazos cruzados. Encontrarás resistencia. Esta es tu prueba más allá de la pista. Tu carácter, tu determinación. Mason asintió con la mandíbula apretada. Estoy listo para lo que venga. He luchado demasiado como para dar marcha atrás ahora. Los días se convirtieron en semanas mientras Mason y el equipo de Vestline Motorsports trabajaban incansablemente para perfeccionar el motor, adaptándolo para cumplir con las regulaciones de NASCAR y empujándolo a través de incansables ciclos de pruebas. Cada éxito alimentó su confianza. Cada revés puso a prueba su paciencia y perseverancia. A pesar de todo, Mason permaneció con los pies en la tierra, recordando el montón de chatarra en su antiguo garaje donde todo comenzó. Una noche, mientras revisaba datos en la tranquilidad del taller, Mason recibió una llamada que lo sorprendió. Un alto ejecutivo de NASCAR quería reunirse. Este era el momento que había esperado, pero nunca se había atrevido a esperar tan pronto.
La reunión fue intensa. Los ejecutivos cuestionaron la durabilidad, la seguridad y la viabilidad a largo plazo del motor. Mason respondió cada pregunta con claridad, respaldado por datos y una creencia inquebrantable. Poco a poco, el escepticismo dio paso a la intriga y la intriga al respeto. Al final de la sesión, se tomó una decisión histórica. El motor de Mason sería probado oficialmente en la próxima temporada de NASCAR, lo que lo convertiría en el primer mecánico independiente en décadas en irrumpir en el círculo de élite de la innovación en autos de carrera. Al salir de la reunión, Mason sintió una oleada de triunfo y responsabilidad. Toda la nación estaba observando. Ahora bien, su paso de chatarra a leyenda de las carreras no fue solo una victoria personal. Fue una historia de esperanza para todos los desvalidos que se atrevieron a soñar en grande. Mason miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban como faros distantes que guiaban su camino. Sabía que el camino que tenía por delante sería más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Pero con cada latido, cada respiración y cada giro de ese motor personalizado, estaba listo para conquistar el mundo. Ya no se trataba solo de carreras. Se trataba de romper barreras, redefinir límites y demostrar que la pasión y el coraje podían transformar incluso los ámbitos más difíciles. Y Mason, que una vez fue un mecánico en quiebra, ahora era un símbolo de determinación imparable, un verdadero héroe estadounidense en ciernes. La luz de la mañana se filtraba a través de las polvorientas ventanas del taller de Mason mientras se preparaba para lo que parecía la carrera más importante de su vida. El motor que había construido con tanto esfuerzo a partir de chatarra ahora estaba instalado en un elegante auto de carreras, pulido y rugiendo con potencia. A su alrededor, el equipo Vestline Motorsports se movía con precisión y tranquila confianza. El garaje ya no era solo un lugar de trabajo duro. Se había transformado en un faro de esperanza y ambición. Mason sintió que el peso del momento se apoderaba de él. Pero en lugar de miedo, estaba lleno de una determinación feroz. Años de lucha, noches de insomnio y dedicación incansable lo habían traído hasta aquí. Esta era su oportunidad de demostrar al mundo que un hombre con nada más que habilidad y corazón podía competir con los nombres más importantes de NASCAR. Mientras el rugido de los motores llenaba la pista, Mason apretaba el volante con todos sus nervios alerta por la anticipación. La multitud era enorme y la energía eléctrica. Cámaras desde todos los ángulos capturaron el momento histórico. El perdedor con el motor construido con chatarra, listo para competir contra los campeones. La carrera comenzó con una atronadora explosión de velocidad y estrategia. El corazón de Mason latía al ritmo del implacable latido del motor. Vuelta tras vuelta, maniobró con habilidad y coraje, llevando el coche más allá de todos los límites. Los conductores rivales observaron con incredulidad cómo la creación de Mason se mantuvo fuerte y superó las expectativas. A mitad de la carrera, surgió un desafío repentino. Un piloto líder intentó empujar a Mason fuera de la pista, intentando intimidar al recién llegado, pero la concentración de Mason nunca vaciló. Su motor rugió más fuerte. Su resolución se hizo más profunda. Con un movimiento audaz, Mason recuperó el liderato, dejando a la multitud sin aliento. A medida que se acercaba la última vuelta, la tensión era insoportable. La línea de meta estaba a la vista y la mente de Mason corría más rápido que su coche. Pensó en todo lo que lo había traído hasta aquí. Las noches en el garaje, los escépticos, los riesgos. Esto fue más que una carrera. Fue la culminación de un sueño que nadie creía posible. Al cruzar la línea de meta, el motor de Mason rugió hacia la victoria. La multitud estalló en vítores. Los periodistas se apresuraron a conseguir entrevistas y su nombre se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana. Los propietarios de NASCAR, antes escépticos, ahora lo miraban con respeto y asombro. Mason salió del coche, con el sudor y la suciedad mezclados con lágrimas de triunfo. Había hecho lo imposible, no solo por sí mismo, sino por cada persona que alguna vez se sintió ignorada o subestimada.
Su historia fue una prueba de que la pasión, el coraje y la fe inquebrantable podían convertir las obras en oro. A partir de ese día, el nombre de Mason se convirtió en sinónimo de resiliencia e innovación. Su motor revolucionó las carreras de NASCAR, inspirando a una nueva generación de soñadores y emprendedores en todo el país. Esta ya no era solo la historia de un mecánico en quiebra. Fue la historia de los propios Estados Unidos. Una historia de esperanza, coraje y el poder de reescribir el destino. El viaje de Mason había hackeado el sistema, roto todas las barreras y cambiado para siempre la cara de las carreras. El motor fabricado a partir de chatarra se había convertido en el corazón de una leyenda.